Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interal Televisión, tras el informativo, en esta primera semana de las entrevistas, nuevamente después de la nueva temporada. Queríamos terminarla con el portavoz del Partido Popular en el Congreso de Diputados, Rafael Hernando, que se encuentra hoy en la capital almeriense, en la provincia almeriense. Don Rafael, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Rafa. Es un placer tenerte con nosotros una vez más. Igualmente estar contigo y con todas las personas que nos están viendo. Y además queríamos que estuvieras con nosotros porque nosotros en Interal Televisión la primera semana siempre la dedicamos a todo el tema municipal, por ser una televisión municipal, ha estado el alcalde de Almería, los tres portavoces de los distintos grupos políticos, y queríamos cerrar contigo por la situación en la que nos encontramos en estos momentos en España, una situación que se puede decir claro y alto de bloqueo total por parte del Partido Socialista, que no está impidiendo en este caso que se gobierne, que se tenga un gobierno estable en el gobierno. Pues sí, Rafa, los ciudadanos han ido 2 veces a las urnas, han manifestado cuáles eran sus preferencias, decidieron que el Partido Popular tuviera más diputados que el Partido Socialista, 33 en diciembre y ahora 52, y que por lo tanto, respetando lo que ha sido siempre la tradición democrática de este país, que gobernara Mariano Rajoy, que es el que ha ganado las elecciones. Esto se ha respetado históricamente hasta que ha llegado el Partido Socialista con el señor Sánchez, que con su capacidad de bloquear, pues tiene bloqueada la situación. Y esta es una tragedia pues, para España, porque ya las cosas no es como en diciembre, donde habíamos aprobado unos presupuestos, donde había unas reformas que funcionaban. Ahora ya nos enfrentamos a una situación en la que no tenemos un presupuesto, no tenemos un techo de gasto, por lo tanto las comunidades autónomas no pueden hacer sus presupuestos sabiendo los ingresos del Estado y cuáles son sus perspectivas financieras. Ni las comunidades autónomas, ni los ayuntamientos, ni las diputaciones, y además tenemos encima la presión de la Unión Europea, porque todos los países de la Unión Europea tienen que presentar la senda económica financiera que van a hacer para el año 17 con el objetivo de afrontar la situación de déficit. Todos los países, España también, y el hecho de no tener gobierno o tener un gobierno que solo funciona en funciones, que no gobierna en realidad, pues impide solventar esta situación, y eso nos puede llevar a que incluso la Unión Europea nos aplique sanciones que están pendientes. Una de las sanciones que está pendiente de confirmarse o no es la congelación de los fondos estructurales. Son 6.100 millones de euros que vienen a España para comunidades autónomas, ayuntamientos y el Estado para inversiones. Esto paralizaría la inversión pública en España y provocaría destrucciones de miles de empleos y cierre de numerosas empresas en nuestro país. Por lo tanto, esto es lo que está en juego. Y nosotros hemos intentado desbloquear la situación, hemos hecho un acuerdo con Ciudadanos, hemos hecho un acuerdo con Coalición Canaria, hemos ofrecido pactos de Estados al Partido Socialista, incluso en su día, y seguimos manteniendo la oferta que entraran en el gobierno, para hacer un gobierno de coalición. ¿En Alemania lo están haciendo? Pero en Alemania, al revés en Italia, en 25 países de los 27 países de la Unión Europea, hay gobiernos de coalición o de acuerdos con los cuales se dejan gobernar a quien ha ganado las elecciones. Aquí nos hemos convertido en una especie de reserva india, en el que hay un señor y un partido, que es el Partido Socialista, que dicen no, no, no y no, y bloquea la situación, y esto es una tragedia. No obstante, Rafa, para todos los almerienses que lo están viendo, ¿qué supone para el almeriense de a pie el no tener unos presupuestos, que el gobierno central no tenga unos presupuestos? Estaban del año pasado, ahora se pueden prorrogar nuevamente. ¿Qué significa eso para la provincia de Almería? Pues mira, significa que como no tienen esos presupuestos prorrogados, asignaciones, pues por ejemplo, es muy difícil que saquemos a licitación nuevos tramos del AVE, por ejemplo. Es muy difícil que se arregle la situación que se vive en Granada, donde una empresa que ha decidido que necesita más dinero y que el presupuesto en su día no fue, el proyecto no fue las condiciones que ellos creían y que han tenido un sobrecoste, pues se pueda solventar esa situación. Lo mismo pasa en Murcia. Por lo tanto, ¿qué es lo que le puede suceder a Almería y a los ciudadanos de Almería? Pues que todas las obras importantes se retrasen. Además, al no tener presupuestos, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, el Ayuntamiento de Almería, no sabe qué ingresos va a recibir del Estado para el año 17 y por lo tanto esto va a afectar a sus presupuestos. Podrán hacer unos presupuestos a voleo o por aproximación, pero no van a saber los ingresos y por lo tanto es una situación enormemente comprometida. Las comunidades autónomas lo mismo, no saben si la reducción del déficit
y va a implicar para el año que viene reducciones presupuestarias o debido a que la situación económica es mejor, pues van a tener más ingresos, por lo tanto tampoco van a saber a ciencia cierta cómo ejecutar sus presupuestos y cómo realizarlos. Y es que esto ya pasó en España, esto pasó y sucedió en el año 11, cuando Rodríguez Zapatero, todo el mundo recordará, convocó elecciones anticipadas, salió corriendo y dejó a España sin presupuesto. Oiga, luego llegó el año 12, hubo que hacer los presupuestos, hubo que hacer reducciones en todos los ayuntamientos, en todas las comunidades autónomas, luchar contra el déficit, tomar medidas de ajuste muy drásticas, y eso provocó en nuestro país que incidiéramos o cayéramos en la tercera recesión, agravando la crisis económica. 700.000 personas, Rafa, perdieron su empleo en el año 12, 700.000 personas perdieron su empleo en el año 12, ¿vale? Y además estuvimos al borde de rescate. Entonces, ahora es verdad que estamos en una situación económica diferente, que estamos en una situación de crecimiento y creación de empleo, pero oiga, nadie nos garantiza que esto vaya a permanecer. Hay muchos inversores internacionales y españoles que están esperando a que haya un gobierno para tomar decisiones, porque no es lo mismo que en España haya un gobierno de independentistas, comunistas y socialistas, ¿verdad?, que el que haya un gobierno entre el Partido Popular, Ciudadanos e incluso la colaboración del Partido Socialista. No es lo mismo. Mira, en Madrid han llegado los señores de Podemos. Madrid se ha convertido en la ciudad más sucia de España. Y además no solo eso, sino que es por primera vez la capital de España una ciudad en la que se genera menos empleo del que se genera en la comunidad autónoma, donde gobernamos y gobierna el Partido Popular. Al final las políticas y los políticos toman decisiones que pueden ser positivas o no para los ciudadanos, pero lo peor es no poder tomar ninguna decisión, que es a lo que nos aboca esta situación de bloqueo del Partido Socialista. ¿A día de hoy estamos más cerca de unas terceras elecciones, Rafa? Pues mire, yo creo que el problema es que el señor Sánchez, que sacó el peor resultado de la historia de su partido en el mes de diciembre y que luego en junio volvió a empeorar ese resultado, volviendo a conseguir que fuera el peor resultado de la historia de su partido, considera que ahora y en estos momentos, después de que es verdad que los ciudadanos han podido retratar qué es lo que hace Podemos, a qué se dedican los de Podemos, cómo todas las promesas aquellas de regeneración democrática, de que ellos cuando llegaran a las instituciones iban a ser por lo menos o poco menos que la panacea, pues se han dado cuenta de que eso no es verdad. La gente ha retratado a los señores de Podemos. No, en tu intervención en el Congreso de los Diputados, como portavoz del Partido Popular, le dijiste claramente qué es lo que habían solicitado ellos cuando llegaron al gobierno. Ellos cuando tuvieron la oportunidad de elegir ministerios, Rafa, en el Congreso de los Diputados y delante de todos los españoles, dijeron qué eran las preocupaciones y las materias a las que ellos iban a dedicar sus ministerios y sus esfuerzos. No era la pobreza energética, Rafa, que es lo que dicen en los discursos, ni los desahuciados, que es lo que dicen en los discursos o en las pancartas. Tampoco era la situación de los jóvenes, porque no pidieron el Ministerio de Educación y que se tengan que ir fuera. Tampoco pidieron el Ministerio de Economía, porque les preocupa cuál es la situación económica o la situación de los salarios, ni el Ministerio de Empleo, ni asuntos sociales. No, no. Pidieron defensa interior, pidieron justicia, pidieron la televisión pública y además el control del Centro Nacional de Inteligencia. Y luego, para remate, un ministerio sobre las nacionalidades, es decir, un ministerio para ver cómo se va descomponiendo el país. Oiga, y se hacen referéndums en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia y demás, rompiendo la soberanía nacional. Esto es lo que es Podemos. Entonces, claro, ese retrato ya lo ha visto la gente, por eso Podemos ha perdido 1 millón de votos en estas elecciones, junto con la Izquierda Unida. 1 millón de votos, Rafa. Y entonces, pues la gente ha podido ver cómo practican el nepotismo en todas las instituciones que llegan. En Madrid han colocado, lo primero que hizo Carmena fue colocar a su sobrino, o sea, como hacían los viejos cardenales, el nepotismo. Nepote viene de sobrino. Colocó a su sobrino. La portavoz del ayuntamiento colocó a su papá, porque como es joven, pues colocó a su papá, ¿vale? El otro, que era el de Cultura, pues convocó o contrató a su antigua novia, porque le caía bien y la había dejado, había roto el noviazgo, y dijo, bueno, yo te he roto el noviazgo, pero te consigo un puesto de trabajo en el ayuntamiento. Y en Barcelona, 3/4 de lo mismo. El novio, que es la del de la Colau, la novia del otro, o sea, este es el asunto.
Estos que iban a regenerar la política y no sé qué, han caído en los peores vicios de la vieja política y por eso están en la situación que están. Y ahora el PSOE pretende, ¿verdad?, o cree, y el señor Sánchez, que como los ciudadanos han retratado ya a los de Podemos, Izquierda Unida, y son los viejos comunistas de siempre, pues eso va a ir bajando en las opciones de la gente, también porque la crisis económica, pues evidentemente golpea menos y la gente está menos desesperada y busca menos paraísos artificiales que ya saben dónde les llevan, en Grecia o en Venezuela, ¿no? Y creen que van a sacar más escaños en las próximas elecciones en diciembre. Este es el análisis que ha hecho el Partido Socialista y que ha hecho el señor Sánchez. Y esto es lo que está provocando la situación de bloqueo y que corramos el riesgo de ir a unas elecciones, que nosotros no queremos. Porque nosotros lo que queremos es gobernar. Nosotros creemos que lo que es urgente para el país y para España no es hacer un pleno para que vaya el señor Guindos allí a hablar de por qué no ha nombrado al señor Soria, que es lo que les encanta a estos, ¿no? El lío de la sexta, la 4, todo este espectáculo mediático, ¿no?, que algunos dan con la política, desgraciadamente. No, lo que le interesa a España es que haya pleno para que se elija un gobierno, que haya un pleno para que se apruebe un presupuesto, que haya un pleno para que se apruebe el techo de gasto, que haya un pleno para que podamos afrontar el necesario acuerdo para que se garanticen las pensiones en nuestro país, para garantizar las prestaciones por desempleo, para llegar a un acuerdo en un pleno, ¿verdad?, sobre un pacto contra la violencia de género, o un gran pacto sobre educación. Oiga, estas son las urgencias del país. No aquí el espectáculo visual y mediático de los de la sexta o la 4, que me parece muy bien, ¿no? Porque evidentemente cuando alguien hace algo, pues hay que dar explicaciones en el Parlamento, y el señor de Guindos vendrá al Parlamento. Pero convocar un pleno de los diputados, a los 350 diputados, para hablar sobre esto, oiga, mire, esto no tiene precedentes en la historia de la democracia. Los plenos que se han convocado en ocasiones anteriores ante situaciones extraordinarias tienen que ver con asuntos tan graves como, por ejemplo, el terremoto en Haití con miles de muertes y ver cómo España ayudaba a esa gente. Pero por ejemplo, la retirada, por ejemplo, el llevar las tropas a Afganistán, donde había soldados que se podían jugar la vida. De hecho, pues mire, hace pocos días y pocos meses pues tuvimos personas que desgraciadamente, y soldados que dando la vida por España pues murieron allí, ¿no? Por tanto, oiga, cosas importantes y relevantes, o cuando se secuestraba barcos en el Índico, ¿no? El caso Alacrana. Esos son los antecedentes. Entonces, mire, aquí estamos en una época en la que se ha decidido banalizar el Parlamento, y el Partido Socialista está en esa tesis, en hacer del Parlamento un circo, un teatrillo, una estracanada. Y esto es sencillamente pues muy grave, ¿no? Porque intentar distraer a la opinión pública o pretender decir, no, bloqueamos el Congreso, bloqueamos el Gobierno, pero no bloqueamos el Congreso, esto es mentira. Durante 10 meses no solo se ha bloqueado el Gobierno, que no ha podido emitir ninguna ley, se ha bloqueado el Congreso, que no ha podido aprobar ni una sola ley, ni una sola reforma. ¿Por qué? Pues porque no hay tiempo para hacerlo. ¿Por qué? Porque no hay iniciativa suficiente para hacerlo. Y esto es lo que se produce con la decisión de Sánchez y el Partido Socialista: el bloqueo del Gobierno, el bloqueo del Parlamento, el bloqueo de las instituciones autonómicas y locales, y al final el bloqueo de España. Sánchez está bloqueando a España y desgraciadamente hundiendo a su partido. ¿Y qué te parece que después de la sesión fallida, lógicamente, que iba a ocurrir en el Congreso de los Diputados con Mariano Rajoy, que ahora el Partido Socialista, sin decir que se quiere presentar, haga una ronda de contacto y quiera hablar con todo el mundo? ¿Para qué y por qué? Pues más teatrillo para ganar tiempo para que no se note que estamos en la situación en la que estamos, ¿no? Pero mire, ¿de qué quiere hablar? Nosotros, el otro día habló con el presidente del Gobierno, y claro, el presidente del Gobierno lo que le dijo es: oye, yo tengo 137 escaños, tú tienes 85. Oiga, alcancemos un acuerdo, le hemos ofrecido grandes pactos. Que tú quieres hablar de las líneas rojas estas de las que hablas porque dices que estás muy preocupado por algunos asuntos, oye, pues hablemos de la reforma laboral, si quieres, hablemos sobre la LOMCE, hablemos sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, hagamos un análisis, valoremos si eso ha sido positivo o negativo, y si hay que hacer reformas,
hagámosla. Si tu preocupación es el salario mínimo interprofesional, como vais diciendo los socialistas por ahí, en los medios de comunicación, pues hablemos sobre eso. Es que nosotros nos hemos sentado con Ciudadanos y hemos hecho un gran acuerdo con 150 puntos en la que hay 263 medidas para mejorar la situación del país. Oiga, ¿por qué no se quiere sentar el señor Sánchez a hablar de esto, Rafa? ¿Por qué no quiere hacerlo? No quiere, primero porque tiene miedo, segundo porque es mucho más fácil estar en el no, no y no que asumiendo algún tipo de responsabilidad, y tercero porque yo creo que lo que quiere es llevar al país a unas nuevas elecciones, porque eso le permite a él seguir manteniéndose en la Secretaría General. Aquellas voces que se escuchan que después de las elecciones vascas y gallegas, en este caso, se puede ser, debido a los resultados que se puedan conformar, según el CIS en la jornada de ayer, el Partido Popular mayoría absoluta en Galicia y el Partido Socialista un terraplén en un sitio y terraplén en el otro. Pierde la mayoría, incluso los 16 creo que tenía en el País Vasco se quedan en 8. Que luego, posteriormente, se pueda conformar un gobierno. Pues mira, yo creo que hacer o hipotecar el futuro de España a lo que suceda en unas elecciones como son las gallegas o las vascas, que son relevantes, pero que son de carácter territorial, me parece sencillamente un disparate. Es que, ¿qué es lo que van a hacer o qué van a alegar? ¿Que se han estrellado en el País Vasco y Galicia el señor Sánchez para cambiar de postura? Bueno, pues no lo sé, a lo mejor hacen eso. Pero claro, el pensar que ellos dicen, no, no, vayan ustedes a formar mayoría con los socios naturales, que dicen, oiga, perdóneme, es que quien gobierna en el País Vasco, en muchas instituciones, en las diputaciones forales, es el PSOE con el apoyo del PNV o viceversa. El PNV, en este caso, en casi todas, con el apoyo del Partido Socialista. En el Ayuntamiento de Álava, por ejemplo, perdón, de Vitoria, en la capital de Álava, en Vitoria, en el ayuntamiento, están en coalición el PNV y el Partido Socialista. Entonces, claro, dicen que es que mi socio natural es el PNV, cuando el PNV va a estas elecciones diciendo que quiere que en el País Vasco haya un referéndum de autodeterminación. Oiga, ¿cómo que esa es mi socio natural? ¿Acaso va a ser mi socio natural también DL o Convergencia o PDC o como quieran llamarse, que no sé cómo se llaman ya, porque esto es un lío, donde han llevado a ese partido, desgraciadamente, sus dirigentes, es todo un disparate lo del señor Mas. Unos señores que se van a manifestar el próximo domingo a favor de la independencia de Cataluña. Pero eso porque se está desinflando un poco, ¿no? El tema. Bueno, claro, sí, se está desinflando, porque la gente al final en Cataluña, mira, es que el populismo, Rafa, se desinfla cuando las crisis económicas se superan. La crisis económica es el caldo de cultivo del populismo. Y al igual que en el resto de España, el comunismo o los comunistas han utilizado las desgracias de la gente para responsabilizar de esas desgracias al gobierno o al PP, también en Cataluña se ha hecho lo mismo para intentar responsabilizar al resto de los españoles de la situación y de los ajustes sociales que había que hacer en Cataluña, sencillamente porque ni Cataluña, ni España, ni nadie puede vivir permanentemente a crédito gastándose hoy el dinero de los ciudadanos de mañana, de las próximas generaciones. Entonces, esto había que hacer ajustes. Y estos señores utilizaron el populismo de la culpa la tiene Madrid, la culpa es del resto de los españoles, a nosotros nos roban el resto de los españoles. Y sobre eso fomentaron esta figura que ha sido la de la independencia y el independentismo. Gente que no cree en ello, pero que ha visto que esto era un elemento esencial o importante para ellos seguir manteniéndose en el poder, que es lo que le ha pasado a Convergencia. Oiga, claro, cuando va pasando la crisis económica, cuando la gente empieza a encontrar un empleo, es que 1.700.000 personas han encontrado un empleo en España en los últimos 3 años. 1.700.000 más que trabajan, que cotizan a la seguridad social. Y esto es lo que está en riesgo. Oiga, pues el populismo, cuando mejora la situación económica, porque España va mejor, no va bien todavía, pero va mejor, ¿verdad? El populismo se desinfla. Claro. Y se desinfla el populismo de Podemos y desinfla el populismo de los independentistas, que es... Y todo vive del mismo germen, del echar la responsabilidad a alguien. En Europa es a los inmigrantes, en el norte de Europa es a los inmigrantes, y aquí era al PP.
Y entonces esto se va deshaciendo. Y ahora, pues evidentemente, en Cataluña lo que han hecho esta diada es hacer muchas convocatorias por ahí para que no se note que va a haber mucha menos gente en la calle este domingo de lo que hubo el año pasado, o el año antepasado, o hace 3 años, ¿no? Que es lo que les llevó a la gran confusión a Convergencia y Unión, que era un partido referente y que ahora es un partido que incluso ha perdido grupo parlamentario por primera vez en la historia en el Congreso de los Diputados, que manda. Que ya manda, ¿eh? Sí, sí. No obstante, Rafa, se habla de unas posibles elecciones el 25 de diciembre. Y se puede llegar a un acuerdo para que sea antes, porque no es lógico, ¿no?, que se pueda votar el 25. Hombre, nosotros, evidentemente, no somos los que hemos elegido esta fecha, porque a nosotros, cuando todo el mundo decía que no iba a haber elecciones, pues es lógico que no fuera relevante la fecha de la investidura. Nos estaban pidiendo que la investidura la hiciéramos cuanto antes. Oiga, nosotros hemos hecho un pacto y hemos ido a la investidura con 170 escaños. Y eso es una mayoría suficiente. ¿Por qué? Porque, fíjate, es que Zapatero fue presidente con 169 y González también fue con menos de 170. Por lo tanto, esto era una mayoría suficiente para superar una investidura. Por lo tanto, nosotros no fuimos los que elegimos esa fecha. A nosotros se nos metió presión para que fuéramos a la investidura, porque claro, si no hubiera sido esa semana, la investidura la semana pasada, habría sido esta. Entonces las elecciones, según ese cálculo, en vez de ser el día 25, hubiera sido el día 1 de enero. Oiga, ¿cree usted que podrían hacerse las elecciones el 1 de enero? Si hubiera sido la siguiente, nos hubieran dicho que era imposible porque estábamos en la semana de las elecciones gallegas y las elecciones vascas. Con lo cual, si no hubiéramos hecho eso, hubiéramos estado durante un mes siendo bombardeados diciendo que el Partido Popular no quería y Mariano Rajoy no quería ir a una investidura. Hombre, claro, hubiéramos hecho lo que hubiéramos hecho, nos hubieran atizado. Pero oiga, la situación del 25 tiene una solución y nosotros haremos una proposición ad cautelam en el Parlamento para que no sean el 25, para adelantarlas al 18. Para eso tenemos que hacer una reforma legal vía urgencia y urgente. Y espero que el Partido Socialista no decida bloquearnos esta reforma también, porque ya sería pues una broma, ¿no? Pero insisto, habiéndolo hecho cuando hemos hecho, tenemos la posibilidad de adelantar una semana, que es sencillo. No hubiera sido sencillo si hubiéramos tenido que aguantar más, si hubiéramos tenido que adelantar las elecciones 2, 3 o 4 semanas. Esto sí hubiera sido muy difícil de hacer desde el punto de vista legal y procedimental para preparar un proceso electoral. Por lo tanto, la gente que se quede tranquila, que salvo que el Partido Socialista vuelva a bloquearnos una tramitación de ley o lo haga Podemos, no tendrá que ir el 25. En el peor de los casos, que sería tener que ir a unas elecciones, lo hará el 18. Pero insisto, nosotros ahora lo que estamos contemplando no es eso. Estamos contemplando volver a una investidura para que haya un gobierno que gobierne, una España que funcione. Y esto es lo que desgraciadamente algunos pues pretenden seguir bloqueando. Y es importante que los varones socialistas, algunos que no están ya de acuerdo, empiecen a hablar y decir que ya está bien, bueno, que debe eso... Rafa, yo no le voy a decir a nadie qué es lo que tiene que hacer, pero claro, está muy bien quejarse en privado, pero oiga, yo lo que le pido a aquellos que hablan mucho en privado, pues que lo digan en público. Oiga, es que, claro, un bloqueo de los presupuestos, del techo de gasto y de la senda de déficit para Andalucía es muy malo. ¿Por qué, Rafa? Pues porque la señora Díaz no puede hacer adecuadamente sus presupuestos. No sabe si va a hacer unos presupuestos que luego va a llegar un gobierno y le va a decir, no, perdóneme, que es que usted esto que ha puesto en gasto no tiene ingresos suficientes para hacerlo y por lo tanto ahora va a tener que paralizar toda su gestión y hacer recortes porque usted ha gastado más de lo que podía gastar. Esto puede pasar aquí en Andalucía. Pasó, insisto, en el año 12. Muchos ayuntamientos tuvieron que devolver dinero al final de año porque habían... ¿Cómo están las arcas? Porque primero se les habían dado unos ingresos por encima de lo que era la realidad de los ingresos con los que podían contar y encima habían hecho unos presupuestos expansivos cuando el año 12 la Unión Europea obligaba a reducir el déficit y tenían que hacer unos presupuestos restrictivos. Así que esta es la situación.
Yo lo que deseo es que el Partido Socialista vuelva a ser el partido que fue, un partido decisivo, importante, un partido responsable, un partido de gobierno. Y por lo tanto, yo no estoy satisfecho con el hecho de que el Partido Socialista pueda vivir crisis internas. Todo lo contrario. Creo que eso favorece al populismo de izquierdas. Y si yo tengo un adversario, por pensamiento, por ideología y porque creo en los españoles y en su futuro, y he visto lo que sucede en otros países cuando los gobierna el populismo comunista, es que el populismo comunista no haga en nuestro país, ¿verdad?, un centro de dirección del populismo para toda Europa. Unos señores que gobiernan con los de Irán, perdón, que reciben dinero sus dirigentes de Irán y no han dado una explicación a esto, o que han fomentado lo que ha sucedido en Venezuela, cobrando por ello y además dando consejos allí, siendo bien recibidos por el chavismo. Yo no quiero para España lo que sucede en Venezuela. No quiero para España ni tan siquiera lo que sucede en Grecia, donde algunos dijeron, ¿verdad?, que allí iban a tomar decisiones ellos, hicieron un referéndum y han reducido las pensiones un 25%, Rafa, un 25%, y han reducido el salario mínimo interprofesional y están vendiendo las islas a inversores extranjeros y han subido el IVA al turismo y a toda la actividad económica de su país. Oiga, estos que decían que eran sus amigos, los del Sí, si fueron a hacer varios mítines conjuntos. Ya está. Entonces, oiga, mire, la realidad es la que es, el entorno económico es el que es, y usted puede cambiar cosas, pero lo que no debe de hacer nunca es engañar a la gente, y el populismo vive de la mentira, y vive del engaño de la gente, y yo me alegro mucho de que aquí en Almería la gente haya sido sensata, y que al final no haya ningún diputado de Podemos en Almería. Ya tuvimos uno. No sirvió para nada, ni tan siquiera venía por aquí. Y yo me alegro de que los ciudadanos de Almería pues votaran con sentido común, ¿vale?, y permitieran que el Partido Popular tuviera un diputado más en estas elecciones de junio y que Podemos no sacara ningún diputado, ni tan siquiera aquel que era el candidato que llevaban para el Ministerio de Defensa. Efectivamente. Rafael Hernando, portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, es un placer tenerte con nosotros. En cuanto tu agenda te lo permita, nuevamente por aquí para seguir tratando temas importantes y esperemos, porque sí he notado preocupación en el Partido Popular, preocupación en ti, porque la situación empieza a ser ya complicada. Una gran preocupación, Rafa, es porque esto ya va a repercutir en la vida de muchos españoles. Esperemos que las mentes empiecen a cambiar poco a poco y pronto tengamos un gobierno. En cuanto tu agenda te lo permita, nuevamente por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Encantado. Bueno, pues hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como todos, siempre nosotros ya volveremos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Intraalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los más que los queda desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana.